A ver, vamos a meternos de lleno a un tema que nos interesa a todos los que tenemos mascotas, su comida. Vamos a descubrir qué hay detrás de las croquetas y qué es lo que de verdad los nutre. Seguramente esta imagen es súper familiar, ¿no? El plato lleno de bolitas secas. Pero la historia de cómo se fabrican esas croquetas es importantísima para la salud de nuestros animales. Porque escuchamos mucho la palabra procesado, pero ¿qué significa en realidad? Justo eso vamos a desmitificar. Vamos a ver los niveles de procesamiento y, lo más importante, a entender qué buscar en la etiqueta. Ok, esta va a ser nuestra ruta para entenderlo todo. Primero, el panorama de los ultraprocesados. Después, una herramienta genial que es la escala NOVA. Luego nos clavamos en la diferencia entre dietas crudas y la deshidratación a baja temperatura. También, ojo, el peligro del calor extremo. Y cerramos con 2 puntos súper prácticos, cómo leer una etiqueta y la prueba final, los resultados que se ven en la vida real. Bueno, empecemos por el principio. ¿Cómo está el panorama hoy en día en la nutrición de nuestras mascotas? Pues fíjense en este dato que es tremendo. Se calcula que para muchísimos perros, el 85% de todas las calorías que consumen al día viene de alimentos ultraprocesados. Es muchísimo. Y claro, esta dependencia tiene una consecuencia lógica. Si la comida principal no ofrece nutrientes que el cuerpo pueda absorber y usar fácilmente, o sea, que no son biodisponibles, pues se crea un hueco, y que llena ese hueco un mercado gigante de suplementos para compensar esas carencias. Entonces, ¿cómo le damos sentido a todo esto sin volvernos locos? Por suerte, existe un sistema de clasificación que nos ayuda a poner orden. Se llama el sistema NOVA, y es un marco de referencia muy claro. Es básicamente una herramienta que nos ayuda a entender el viaje que hace un ingrediente desde que está en su estado natural hasta que llega al plato de comida. Los clasifica en 4 grupos, de lo menos a lo más procesado. Y ven, esta gráfica lo deja clarísimo. De un lado, en el extremo verde, tenemos lo menos adulterado, dietas caseras, dietas crudas, lo más natural. Y conforme nos movemos hacia el rojo, vemos cómo aumenta el procesamiento hasta llegar a los alimentos enlatados y, al final, las croquetas extruidas. Ahora sí, vamos a meternos a uno de los puntos clave. Hablemos de 2 enfoques de alimentación natural que son muy populares y que nos ayudarán a entender estas diferencias a fondo. Aquí se pone interesante la cosa. Por un lado, tenemos las dietas crudas, como la famosa dieta BARF. Y por el otro, un método distinto, la deshidratación a baja temperatura, que es la técnica que utilizan marcas como Nagual. Y bueno, quienes apoyan las dietas crudas, como la reconocida doctora Karen Becker, destacan beneficios muy importantes para la salud, justo porque se evita el procesamiento industrial y sobre todo la cocción a temperaturas altísimas. Pero aquí es donde la deshidratación a baja temperatura entra como una alternativa increíble. Y ojo, cuando decimos baja temperatura, estamos hablando de procesos por debajo de los 70 grados centígrados. Con esto se logra, por un lado, conservar casi intacto el valor nutricional de los ingredientes crudos. Pero, y aquí viene lo clave, al quitar la humedad se elimina el riesgo de bacterias y patógenos. Esto significa que no necesita refrigeración ni congelación, adiós a la cadena de frío y puede durar hasta 1 año en la alacena sin conservadores. Además, para muchos perritos, el cambio a esta comida es digestivamente mucho más suave. Pero a ver, ¿por qué tanto rollo con la temperatura? ¿De verdad importa tanto si algo se cocina a 70 grados o a 200? Pues sí, importa, y muchísimo. Todo se reduce a una reacción química muy específica. Se llaman productos finales de glicación avanzada, o AGEs, por sus siglas en inglés. El nombre suena súper científico, pero la idea es bastante simple. Son compuestos dañinos. Se forman cuando las proteínas y las grasas se juntan con azúcares en un ambiente de mucho calor, como en la fabricación de croquetas, por ejemplo. Y se ha visto que están ligados a inflamación y a varios problemas de salud. La regla es sencillísima. A más alta la temperatura de procesamiento, más de estos compuestos potencialmente dañinos se van a crear. Y por el contrario, a menos calor, pues se generan muchísimos menos. Así de fácil. Y bueno, saber todo esto nos da un superpoder. El de pararnos frente al estante y saber exactamente qué estamos buscando al leer una etiqueta. Nos convierte en detectives de la nutrición. Y aquí está la clave de todo. Hay que buscar ingredientes que reconoceríamos en el supermercado. Por ejemplo, es muy distinto leer filete de pescado o espinacas en la lista que leer harina de carne o polvos de vegetales. ¿Por qué? Porque estas harinas y polvos ya fueron procesados con calor antes, o sea, ya vienen quemados desde antes de empezar a hacer la croqueta. Pero al final del día, más allá de la ciencia y las etiquetas, la prueba definitiva de la calidad de una dieta se ve ¿dónde? Pues en la salud y el bienestar de nuestras mascotas.
Y los cambios pueden ser increíblemente rápidos. Por ejemplo, estadísticas de usuarios de dietas como estas muestran que un 95% nota heces más pequeñas y con mucho menos olor en tan solo 5 a 7 días. Y la cosa no para ahí. En solo 21 días, 3 semanas, un 90% de los dueños se da cuenta de que el pelaje está más sano, más brillante y, algo que a todos nos encanta, se les cae mucho menos. Y si le damos un poquito más de tiempo, digamos 2 meses, los resultados son todavía más notorios. Un increíble 98% reporta que su perro alcanza un peso ideal y además se mueve mejor, con más agilidad y energía. Resultados como estos, que además suelen estar respaldados por pruebas de digestibilidad altísimas, pues simplemente resaltan el beneficio tan tangible de elegir alimentos hechos con ingredientes de alta calidad y, sobre todo, con un procesamiento mínimo que respete su valor nutricional. Y esto nos deja con una última reflexión. Si de verdad creemos que la nutrición es un acto de amor, saber entender qué hay detrás de cada empaque es quizá la mejor forma que tenemos de demostrar ese amor.